parece bien? Comenzamos grabación, Marco. Bienvenidas, compañeras y compañeros de La Fuente. Gracias por acompañarnos en esta, la contramañanera de la senadora Kenia López Rabadán. Iniciaremos con un mensaje de ella, como de costumbre, y posteriormente arrancamos con las preguntas que nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición, en donde desmentimos todas las semanas al presidente. ¿Se acuerdan que el presidente López Obrador pregonaba que para combatir la corrupción se iban a barrer las escaleras de arriba hacia abajo? Pues fue otra de sus mentiras. La hoy secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, le estuvo quitando a los trabajadores del municipio de Texcoco el 10% de su sueldo. Si hacemos una contracción ahí, es como entre moche y diezmo. ¿Qué será? ¿Diezmoche? Esto ocurrió cuando fue presidenta municipal y sin duda es un acto de corrupción que no puede consentirse ni debe quedar impune. En términos electorales, el INE, mediante distintas investigaciones, acreditó que se desviaron más de 2 millones de pesos del municipio de Texcoco y fueron depositados al partido de Morena. A consecuencia de esta corrupción, el INE emitió una multa de 4.5 millones de pesos, multa que ya fue ratificada por el máximo tribunal electoral. Los cacharon en sus triquiñuelas y están arropando a la secretaria desde Morena, demostrando la complicidad que el partido en el poder tiene con los integrantes de ese instituto político. Este hecho es claramente un delito y demuestra que la frase de al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, pues simple y sencillamente es populismo por parte del presidente de la República. Mientras la secretaria de Educación Pública continúe siendo funcionaria, sus acciones y sus cómplices en el gobierno estarán por encima de la ley. Por estos hechos injustificables, desde aquí le exigimos al presidente de la República destituya de su encargo a la secretaria de Educación. Decían que no eran iguales y claro que no, son peores, son negligentes y son corruptos. Y para que no les sigan contando mentiras los señores de Morena, hoy damos la bienvenida a una nueva sección que hemos llamado ¿Quién es quién a la hora de gobernar? En esta sección haremos un comparativo, obviamente con datos reales, de los resultados de los gobiernos del PAN, del PRI y de Morena. E inauguramos con uno de los temas más importantes para el pueblo de México. Iniciamos con el sector salud. Les voy a mostrar aquí una tabla. Sergio, dime por favor, ahí está. Una tabla que nos demuestra las dos administraciones, la administración panista y la administración morenista. En el ejercicio fiscal 2007, 2008 y 2009, que fueron de una administración panista, comparándolo con los 3 primeros años de esta administración morenista. Como recordaremos, este gobierno entró en 2019 y me regresa la tabla, por favor, gracias. Y estaremos comparando 2019-2021, los 3 primeros años del gobierno del presidente Calderón contra los 3 primeros años del presidente López Obrador. Vean nada más la diferencia del presupuesto total de la federación. Esto es de todo el presupuesto, el porcentaje destinado, asignado al sector salud ha sido claramente más alto en las administraciones panistas. En esta administración del presidente Felipe Calderón, en 2007, en el ejercicio fiscal 2007,
el porcentaje de todo el presupuesto asignado para el sector salud es de 2.46%. Vean nada más la caída terrible de este gobierno. En el primer año, 2.13, es la última columna del lado derecho. 2.13 contra 2.46 del presidente panista en ese momento, el presidente Calderón. En el siguiente año, 2.70% de todo el presupuesto, estamos hablando de, en ese momento había 2.2 billones de pesos, de todo el presupuesto que se tenía en aquel momento, estamos hablando de 2008, el presidente de la República, bueno, la primera la Secretaría de Hacienda y después la Cámara de Diputados, aprobó 2.70% de todo el presupuesto total. Mientras que aquí, en esta administración, bajó de 2.13 a 2.11. Vean la diferencia, es brutal, es claramente inhumano lo que está pasando, por cierto, en medio de una pandemia. Recordemos que ya en este ejercicio fiscal de 2021 siguieron con esta, pues yo diría, miserable conducta, inhumana conducta de todo el presupuesto total. Ojo, estamos hablando de 6 billones de pesos de todo el presupuesto, mientras el presidente Calderón aprobó y la Cámara de Diputados propuso y la Cámara de Diputados aprobó 2.76% de todo el presupuesto. En este gobierno solamente se aprobó el 2.31% de todo el presupuesto. Claramente se ve que, gracias por la gráfica, claramente se ve pues que hay una lógica en la que este gobierno pues simple y sencillamente no ha destinado en términos presupuestales, en términos prioritarios para salvar la vida de los mexicanos el recurso. Esta tabla pues muestra claramente lo que está pasando. Recordemos que el dinero que cada gobierno ha invertido no es de la chequera de ningún presidente, es de los impuestos de la gente. Sin embargo, pues esta definición tiene sin duda un tinte político. Primero, la propuesta es de la Secretaría de Hacienda de cada gobierno, de cada presidente, y después la mayoría de los diputados es quien aprueba el presupuesto. Con este ejemplo, es claro pues que en este gobierno la salud no es la prioridad para el gobierno, y peor aún, en una pandemia no es la prioridad para asignar presupuesto. Como podemos ver, durante la administración del presidente Calderón, la asignación presupuestal fue creciendo. Sin embargo, con el presidente López Obrador, la situación es de terror. Para el pueblo de México, este gobierno no tiene medicamentos, no hay personal suficiente, no hay insumos médicos, no hay instalaciones de calidad, no hay vacunas para los niños, no hay pruebas para detectar COVID. Y todo esto es porque el gobierno es inhumano y no quiere invertir en la salud de los mexicanos. Otra de las cosas que se hicieron bien durante las administraciones del PAN fue disminuir el número de personas que carecían de acceso a los servicios de salud. Vamos a ver esta siguiente gráfica, si es tan amable. En términos claros, aquí lo pueden ver, se ve cómo la carencia, la imposibilidad de tener acceso a los servicios de salud en nuestro país es cada vez peor y no hay un repunte como sí se tenía, digamos, en términos numéricos en las administraciones panistas. Esta gráfica es absolutamente clara. Se tenían más de 42 millones de personas en 2008 que pues carecían de acceso a los servicios de salud. Con la implementación del Seguro Popular, así como con la creación de empleos que generan pues derechohabientes en el IMSS y en el ISSSTE, se logró disminuir
dicha cifra en más del 52%. Sin embargo, podemos observar que en tan solo 2 años de este nuevo gobierno, el número de personas que no tienen servicio de salud ha crecido de manera alarmante. Hoy, 3 años después de este gobierno inhumano, hemos visto pasar de 20 millones a casi 36 millones de personas que no tienen la posibilidad de un doctor o de medicinas. Así como lo escuchan, el gobierno disquehumanista de López Obrador incrementó más del 76% de mexicanos que no pueden tener acceso a su derecho humano a la salud. No cabe duda que con el gobierno de Morena estamos dando pasos hacia atrás. En Morena no solo son corruptos, también son ineficientes. Y hoy hemos puesto aquí ejemplos muy claros. ¿Quién es quién a la hora de gobernar, presidente López Obrador? Hoy se ve claramente que a usted no le importa ni la salud ni la vida de los mexicanos. Así no puede haber una transformación. Así lo que hay es un retroceso. Muchísimas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Iniciaremos con Gerardo Segura, quien nos manda 2 preguntas. Le pregunta, ¿qué opina de que el manejo de la pandemia es un desastre total y siguen sin cambio alguno en la misma estrategia? ¿Debe López Obrador permitir que se abra totalmente el proceso de vacunación con el COVID y dejar de controlarlo y manipularlo para beneficio de sus intereses político-electorales? Lamentablemente, esta pandemia nos tocó con uno de los peores gobiernos en la historia y lo estamos viendo. La manipulación política que se ha querido hacer de las vacunas ha costado vidas. Hoy seguimos exigiendo que se vacune a los menores de 15 años. Es inentendible cómo en otros países se vacunan a los niños de 3, 5, 7, 12 y 14 años y aquí en nuestro país no haya vacunas para los menores de edad. Pareciera que porque no votan es por lo que no, este gobierno no les quiere dar una vacuna. Es inhumano, es irresponsable, es negligente, pero sobre todo es mortal esta decisión de seguir sin vacunar a los menores de 15 años. Ojalá y este gobierno deje de ver a las personas como votos y los vea como seres humanos. Es necesario y es indispensable. Gracias, senadora. Igual Gerardo Segura le pregunta, Mario Delgado pide desafuero contra el diputado Cuadri por declaraciones en un programa de CNN, donde por cierto el conductor fue arrogante, estoy citando a Gerardo, arrogante, intolerante y racista por hablar de Tepito TV y por invitar a un personaje para luego no dejarlo expresarse e insultarlo. Pero Mario Delgado no debería primero aclarar su responsabilidad en la tragedia de la línea 12 del metro y también exigir que Delfina Gómez deje el cargo por haberse adueñado de recursos de trabajadores de Texcoco y en general. ¿No debería Mario Delgado comenzar por pedir que se castigue la corrupción y delitos que han cometido funcionarios de Morena antes de pedir desafueros por hacer uso de libertad de expresión? Me parece que es impresentable lo que sucede con el presidente del partido oficial en este país. El presidente de Morena debería de estar preocupado por decirle a la ciudadanía cómo puede solapar que la secretaria de Educación Pública haya pedido diezmos, moches, haya obligado a los empleados de Texcoco a darle el 10% al partido de Morena. Eso no solamente es ilegal, tiene una falta de ética brutal, porque cuando la gente quiere donar a los partidos, bienvenidos, pero obligarlos, quitarles el dinero para que dejen de comprar alimentos, uniformes, medicinas, por una ambición vulgar y política, es terrible. Qué lástima que escuchamos al presidente de Morena hablar sobre distintos temas, pero no lo escuchamos decir ni pío sobre esta corrupción brutal que ya se evidenció, que se investigó
y que ya se sentenció por el Tribunal Electoral a propósito de los diezmos y de los moches de la hoy secretaria de Educación Pública. Y por último, es muy lamentable que el presidente de Morena salga a medios de comunicación casi todos los días y siga sin explicar cuál es su responsabilidad en la línea 12 del metro. Porque si alguien autorizó, si alguien firmó y si alguien es responsable, evidentemente a todas luces es claro que es él. Pero bueno, ya sabemos, hay una complicidad brutal en este gobierno. No hay un solo responsable de la tragedia de la línea 12, uno solo. Pero eso sí, de eso el presidente Delgado no dice ni pío. Gracias, senadora. Adrián Ojeda le pregunta, desearía conocer la opinión de la senadora sobre la denuncia de personas que están en las listas de revocación de mandato y que no han autorizado estar ahí, y los afectados dicen que pudieron obtener su nombre al ir a vacunarse. ¿Qué puede hacer el PAN y el bloque opositor en el Senado? Esta es una denuncia que publica hoy Pascal Beltrán en su columna. Sí, efectivamente, a ver, hemos visto, no, son muchos casos, y ojo, estamos hablando solamente de las personas que han podido verificar su nombre. Seguramente hay muchísimas más que no han tenido acceso a una, digamos, a verificar si su nombre y apellido forma parte de esta, pues, de este circo que están, ya vemos ahora algunos legisladores incluso, ¿no? Quieren formar parte ahí del circo. Y yo lo que les diría es que pues estamos ante algo que es necesario, digamos, ante un hecho, una violación a la ley que es necesaria que la FEPADE investigue. Es una manipulación lo que se está haciendo y la gente debe exigir que, por supuesto, sus datos no sean ocupados para este circo organizado por el gobierno federal y por Morena. Nos llama la atención que, a decir de los testimonios, sus datos los dieron cuando fueron a vacunarse. Fíjense nada más la mezquindad del tema. Que el gobierno haya ocupado los datos de las personas que fueron a intentar salvar su vida es impresionante y es aberrante. Que haya una manipulación de los datos a través de esta información que los ciudadanos tenían que dar a la hora de vacunarse, describe a este gobierno. Este gobierno, su prioridad no es salvar vidas, su prioridad no es que la gente no muera, su prioridad no es que la gente esté sana, su prioridad es tener datos, información, votos. Eso simple y sencillamente es inhumano. Gracias, senadora. Le pregunta Víctor Mayén, dice, ¿tiene viabilidad la solicitud que hace el presidente al INE de implementar un plan de austeridad para generar ahorros que le permitan realizar la revocación de mandato? El presidente reiteró que no hay recursos extraordinarios para este ejercicio. Claramente el presidente López Obrador lo que quiere es minar las instituciones. Es evidente que se requieren recursos. Si lo que quiere es una revocación de mandato pirata, una revocación de mandato patito, una revocación de mandato al estilo 4T, pues qué lamentable, porque el instrumento de participación ciudadana es una figura con la que no debería jugarse. Lo que debería hacer este gobierno es darle recursos, no estar pensando en cómo minar a el Instituto Nacional Electoral. Es lamentable porque ese mismo instituto ha reconocido el triunfo de todos los partidos, lo hemos dicho aquí, reconoció el triunfo del PAN cuando ganó, el triunfo del PRI cuando ganó, el triunfo de Morena cuando ganó. El problema de este gobierno es que solamente piensa como oposición, no piensa como gobierno para proteger las instituciones y generar mejores condiciones para el pueblo mexicano. ¿Qué es lo que quiere el presidente de la República? ¿Quiere un árbitro vendido? ¿Quiere un árbitro a modo? ¿Quiere un árbitro que sea su empleado? ¿Quiere un árbitro que solamente haga
lo que el presidente de la República quiere, eso es enfermizo y eso es regresarnos al siglo pasado. Los mexicanos estamos absolutamente seguros, pues, de la importancia de defender las instituciones, incluyendo, por supuesto, al INE. Gracias, senadora. Karina Aguilar pregunta, ¿vislumbra una parálisis legislativa en el Senado ante las grillas internas de Morena? Bueno, lamentablemente hay una parálisis legislativa en este gobierno. Eso es real. No hay la posibilidad de que venga a comparecer un funcionario del gobierno del López Obrador. No hay. No hay la posibilidad de que haya contrapesos desde el legislativo. Es increíble, pero sigue sin aprobarse la posibilidad de que venga a comparecer la titular del CONACYT. No obstante, hubo varios legisladores de distintos partidos políticos que se comprometieron públicamente con los alumnos, con los maestros, con el sindicato del CIDE, para que viniera a comparecer la titular del sistema. No puede ser, estamos ya, digamos, cerrando el mes de enero, ya estamos rumbo a concluir el mes de enero, y esto se abordó desde el periodo ordinario pasado, y no hay, claro que hay una parálisis legislativa, y tiene que ver con las mezquindades internas del partido oficial, que solamente prioriza la grilla y la politiquería y solamente prioriza defender, solapar la corrupción en este gobierno. Es lamentable porque este Senado de la República y la Cámara de Diputados tendría mucho, mucho que hacer a favor de los mexicanos, pero simple y sencillamente están detenidos porque hay una prioridad, y es no tocar a nadie del gobierno, y es no citar a comparecer a los servidores públicos impresentables, que hay muchísimos, y es no encontrar los acuerdos necesarios porque son abrasivos, son aplastantes y son verdaderamente, pues yo diría, irresponsables en la mayoría de este partido oficialista hoy de Morena. Gracias, senadora. Igual Karina Aguilar le pregunta, ¿qué opina de que los consejeros del INE tengan contratado un seguro, cito, VIP, que cubre una ambulancia aérea, atención en el extranjero, cirugía estética y percances por deportes extremos? Yo solamente quiero decir una cosa. El INE tiene que ser una instancia que nos garantice a todos democracia. Y democracia permite que si un partido político es un corrupto, es un mentiroso o es un irresponsable, como es este gobierno, y ojalá y en algún momento, y ojalá y sea pronto, este gobierno se vaya. Este gobierno es mortal, este gobierno es ineficiente, lo acabamos de ver. Es increíble cómo en medio de una pandemia el presidente López Obrador no haya destinado dinero a la salud. Mejor el presidente Calderón destinó más porcentaje a la salud que este presidente actual. Y en aquella época no teníamos una pandemia a nivel mundial. Es claro, pues, que López Obrador tiene otras prioridades, pero no son las prioridades de los mexicanos. Gracias, senadora. Félix Muñiz está conectado. Tiene la palabra, Félix. Gracias, buenos días, Sergio. Buenos días, senadora. Buenos días a todos. Senadora, son 3 preguntas que te tengo y te lo estoy haciendo en orden. Pues hoy el presidente salió con que no hay que espantarse de Omicron, que es muy débil y no afecta, pues él ya la libró por segunda ocasión. Con este mensaje el presidente pues está, no hace que la gente no salga y se cuide, es decir, está desestimando este problema, senadora. No, sin duda, es una actitud irresponsable del presidente de la República. Es necesario no minimizar el COVID. Es necesario entender que los niños y los adolescentes se deben vacunar. Es necesario entender que hay que usar un cubrebocas. Es increíble lo que está pasando desde la presidencia de la República, pero bueno, vive en un palacio. Ya que más irrealidad puede tener el presidente
Solo él vive en un palacio. Los demás, los mexicanos de a pie, tienen que subirse al metro, subirse al camión, subirse al transporte público, enfrentar el COVID con un cubrebocas y si es posible 2. Es inhumano este gobierno, vive en otra realidad y por supuesto el mensaje que se da desde el Palacio Nacional es irresponsable. Senadora, en otro tema, independientemente del COVID y el Omicron, parece ser que lo de la inseguridad se le está dejando de lado y la verdad es que asuntos como lo de Zacatecas, Veracruz, que ya aparecen cuerpos por donde quiera, o sea, sí se tenía violencia y sí había matanzas, pero ahora ya es como del sentido común, o sea, ya es parte de la escenografía en los estados. ¿No es necesario que entonces ustedes llamen a comparecer a Rosa Isela, a la Secretaría de Seguridad, para que explique por qué tantos crímenes? Porque parece ser que pues, Rosa Isela pues, está ocupando nada más la cartera ahí sin hacer ninguna estrategia. Por supuesto, siempre será necesario exigir cuentas desde el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Pero regresamos justo a la pregunta de Karina. Y es que no hay la posibilidad de que eso suceda porque hay una parálisis legislativa subordinada al presidente de la República. Y ya finalmente, hoy resulta que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, va a presentar denuncias contra muchísima gente, entre ellos hasta el gobernador de esa entidad, Graco Ramírez. ¿Se tardó el gobernador Cuauhtémoc Blanco en hacer estas denuncias o se estará autoprotegiendo, senador? A mí me parece que lo que tiene que suceder en Morelos es que haya un reconocimiento de la inseguridad y del problema, es tirar la bolita, digamos, estar aventando la bolita y seguir hablando del pasado, incluso del pasado ideológicamente parecido, ¿no? No resuelve nada. A los mexicanos en Morelos, en Cuernavaca, en Cuautla, en cualquiera de los municipios, lo que quieren es resultados y quieren seguridad. No quieren a una autoridad echándole la culpa a otra, lo que quieren es resultados, es policía capacitada, es que deje de haber estas mantas que evidencian claramente pues que algo está mal en el Estado y que se tiene que corregir. Gracias. Gracias, Félix. Senadora, me pide Karina Aguilar sobre su segunda pregunta, repreguntarle que si es ético este seguro del INE, cuando la mayoría de los mexicanos ni siquiera tienen seguridad social. Sin duda, lo que se necesita es necesariamente salud para todos, de verdad. O sea, es claro pues que lo acabamos de ver, ¿no? La gráfica es contundente, pues pasó de 20 a 30, no se ve por esto, bueno, de 20 a 35 millones de personas que no tienen seguridad social. Por supuesto que lo mejor sería que todos tuvieran un servicio médico de calidad, sin duda, Karina. Y le pregunta, para finalizar, Magali Juárez, de lo que tengo registrado, le dice, el fundador de los empresarios por la 4T, Javier Garza, manifestó su interés por conformar un grupo de empresarios para adquirir la parte minorista de Citibanamex y dice que tiene una propuesta disruptiva. ¿Qué opina de que personas afines a la 4T se involucren en este tipo de operaciones? Lo que se necesita es que haya una venta segura, legal, ¿no? No, las palabras de hoy del presidente, la verdad es que son preocupantes, digamos. Es necesario que se garantice que va a ser una venta pues, apegada a derecho, respetada, no con mucho o poco, sino que sea totalmente apegada a la ley y que por supuesto en lo posible se puedan garantizar, por ejemplo, el patrimonio cultural. Ustedes saben, yo fui presidente de la Comisión de Cultura hace ya 10 años en la Cámara de Cultura. Es un acervo importantísimo para los mexicanos. Ojalá y sea una compra que ayude pues a que este tipo de patrimonio no se pierda, no se cambie de dirección de país, en fin, ojalá y sea una compra que beneficie pues a México en su conjunto, más allá de incluso los tarjetavientes. Senadora, pues es todo lo que tenemos como preguntas registradas. Agradecerle a usted, a su equipo, a las compañeras y compañeros de la Fuente habernos acompañado. Estaremos enviando los materiales en unos momentos.
Muchísimas gracias, querido Sergio. Estaremos desde aquí, desde el Senado de la República. La próxima semana vamos a tener plenaria, así es que estaremos probablemente haciendo esta contramañanera, incluso para empezar la semana el próximo domingo. Estamos en comunicación y les avisamos. Muchísimas gracias. Luego, invítenos a la plenaria.